Bienvenidos a la Cátedra de Matemática Computacional 3. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de diferenciación numérica. Para iniciar con el desarrollo del tema, en primer lugar vamos a plantear la agenda propuesta para esta sesión. En primer lugar vamos a trabajar una introducción y luego de la introducción vamos a entrar de lleno en el tema bajo diferenciación numérica. Dentro de la diferenciación numérica vamos a estudiar dos métodos, uno que es el de diferencias progresivas y luego el de diferencias regresivas. Al final hacer comentarios generales de la actividad de trabajo para esta semana. De entrada comentarles que dentro de la introducción vamos a establecer a qué nos vamos a referir con diferenciación numérica y cuál es nuestro problema a resolver o cuáles son los problemas a resolver en general mediante esa teoría. Siempre estamos implementando derivadas y algunos problemas de aplicación de las derivadas. Bien, como una pequeña introducción hago una pequeña reseña de todo lo que hemos estudiado hasta el momento en términos de análisis de cálculo o en general en matemática computacional 3, incluso criterios que estudiamos en matemática computacional 2. Prácticamente cuando nosotros tenemos definida una función analítica, una función del tipo f de x, es decir, en términos de una variable independiente x y de una variable dependiente y o f de x, siempre en principio siempre hemos tenido definida la función. A partir de esa función hemos hecho estudios en dos sentidos. El primero era un estudio inicial que lo estudiamos en matemática 2. Veíamos que a partir de esa función yo puedo construir una serie de valores tabulares y con esos valores en esa tablita, es decir, construcción de puntos en el plano, yo podía dibujar esos puntos en el plano o ubicarlos en el plano y a partir de esos puntos tratar de hacer un trazo de la función, o lo que nosotros le llamamos gráfica, ¿no? Obviamente entre más puntos yo obtenga a partir de la versión analítica, entre más puntos tenga en esa tablita, más se va a aproximar en la gráfica a su trazo real. Cuando tenemos la gráfica de la función en análisis de cálculo inicial, podíamos ver de forma gráfica el comportamiento de la función de manera directa. Así que gráficamente se me brinda mucha información interesante para el análisis. Por otra parte, ya en matemática 3 nos hemos introducido a un análisis un poquito más complejo, donde hacemos el estudio analítico de las funciones, viendo su comportamiento, pero a través de las derivadas de esas funciones. Y cuando analizamos la derivada de la función dada, incluso establecimos una serie de reglas. Dentro de ellas, las más usadas, que es la regla de la potencia, la clásica fórmula n por x a la n-1, luego la regla del producto, que también la definíamos, la regla de la división, que también tiene su formulita, y por último la regla de la cadena, que hemos estado utilizando para calcular cualquier tipo de derivada, la hemos estado aplicando de forma indiscriminada. Luego veíamos que incluso para derivar funciones, cada tipo de función tiene su derivada específica. Las polinómicas tienen sus respectivas derivadas, también las logarítmicas, las exponenciales, incluso las trigonométricas, que fue el último tema que desarrollamos en términos de calcular derivadas. Luego esas derivadas nosotros las podemos, o esas función derivada que nosotros encontramos a partir de una función analítica inicial, me va a servir para alguna serie de aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones veíamos que podemos interpretar en un punto dado la derivada de una función, no solo geométricamente como la pendiente de la recta tangente, sino que físicamente en ese punto la derivada me está indicando cuánto cambia la función en un punto en específico, lo que me permite determinar si la función crece o decrece en algunos intervalos.
también pues los últimos temas estuvimos viendo aplicaciones donde la derivada me sirve para optimizar funciones, es decir, para saber cuál es su valor máximo o cuál es su valor mínimo. Hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, que no hemos estudiado de manera muy profunda, por ejemplo, criterios de concavidad e incluso pues trazo de gráficas o trazo de curvas que no nos hemos introducido mucho en eso, pero hay incluso pues más aplicaciones formales para el uso de derivadas. Resulta que todo este proceso es posible siempre y cuando nosotros tengamos la función objetivo inicial con la cual trabajamos. Si por cualquier motivo nosotros esta función no la tenemos, pues obviamente todo el trabajo consiguiente se cae, ya sea el trabajo gráfico, el trabajo del análisis del comportamiento gráfico o el trabajo del análisis del comportamiento algebraico o a través del análisis de cálculo. Estas dos cosas yo no las puedo hacer, o sea, si no tengo la función original en términos de su expresión algebraica, yo no la puedo tabular y yo no puedo tampoco construir su gráfica. Obviamente pues menos voy a poder derivarla y menos voy a poder realizar aplicaciones sobre esas funciones. Así que de acá es donde nace nuestro problema de estudio para esta sesión. ¿Qué pasa si yo no tengo la función? No tengo la función analítica o la expresión algebraica analítica de la función que voy a trabajar. Y en su caso, al contrario, en lugar de tener justamente la expresión o la fórmula de la función, simplemente tengo una tablita de valores, que en la práctica es muy común que ocurra eso, porque cuando nosotros vamos a hacer observaciones en el campo o en cualquier área aplicada, nosotros no se nos da, obviamente, los fenómenos naturales no nos dan una función específica, es decir, por ejemplo, al analizar fenómenos en el tiempo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo analizo qué tanto varía el índice de lluvias en un tiempo específico? Por ejemplo, para un día, lo que yo voy a tener son mediciones, ¿no? Para un día 1, el índice de lluvia va a ser tal. Para un día 2, su índice de lluvia va a ser tal. Es decir, lo que generalmente obtenemos nosotros de la realidad son muestras que son más del tipo estadístico, donde yo tengo una variable independiente y el resultado de esa variable independiente para una variable dependiente. En la práctica generalmente sucede así, porque obviamente un fenómeno natural no está de forma explícita expresado a través de una formulita, sino que lo que nosotros recogemos en el trabajo de campo son datos tabulados, que generalmente pues están ligados al análisis estadístico. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo datos de ese tipo? Es decir, lo que tengo son puntos, son si lo veo de forma cartesiana, lo que tengo en realidad son puntos en el plano. Entonces tengo una serie de puntos, el punto x sub 1 y sub 1, un punto x sub 2 y sub 2 y así sucesivamente. Tengo n puntos. Entonces con esa serie de puntos, ¿cómo puedo analizar las razones de cambio de un punto a otro? Ese es nuestro problema, ¿no? Si no tengo la función específica o la fórmula de la función, ¿cómo puedo entonces analizar criterios de cambio? Que en el fondo analizar criterios de cambio es lo mismo que estudiar la derivada de la función. Entonces, para responder a esa pregunta, en términos de matemática superior, hay dos grandes líneas, ¿no? Dos grandes métodos. El primer método, que es el que vamos a estudiar en esta clase, son los que se conocen como métodos de diferenciación numérica, que significa que yo no voy a aplicarle criterios de derivada a una función, sino que a un conjunto de puntos numéricos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener entonces la derivada de esos puntos en términos numéricos. Cuando yo derive un punto, al aplicarle cierto criterio, cierta fórmula, cierto proceso matemático, lo que voy a obtener son valores para la razón de cambio o para la derivada en puntos específicos. Es decir, trabajar solamente con numeritos y calcular la derivada de numeritos. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Y esa es una de las primeras formas de cómo trabajar cuando no tenemos la función algebraica especificada. Ahora, hay otra forma que la estaremos estudiando en sesiones posteriores,
que se estudian a través de los criterios de interpolación. Interpolación o interpolar una función o un conjunto de puntos significa que yo teniendo la tablita, es decir, teniendo todo el conjunto de puntos en el plano, cómo calculo la función que mejor se ajusta a el comportamiento de esos puntos. Hay muchos métodos, que como les repito lo vamos a estudiar posteriormente. Hay interpolación donde se utilizan métodos estocásticos o estadísticos, hay interpolación donde se utilizan métodos algebraicos, métodos meramente del cálculo, y pues cada uno de sus métodos tiene sus ventajas y desventajas, pero en general, teniendo un conjunto de puntos en el plano, yo puedo también pues construir una función analítica que se aproxime de mejor forma a ese conjunto de puntos. Entonces ya obteniendo a partir de los puntos, si obtenemos la función, obviamente esa función la podemos derivar y aplicarle todos los criterios que hemos estado estudiando con anterioridad. Pero en principio, como repito, nos vamos a centrar en esta parte donde no vamos a construir ninguna función a partir de los puntos, sino que directamente vamos a derivar sobre ese conjunto numérico que tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a entender por diferenciación numérica? Ya entrando de lleno al tema. En concreto, pues la diferenciación numérica no es otra cosa que una técnica o un método para calcular una aproximación, es decir, no voy a obtener valores exactos para la derivada, sino que voy a tener valores aproximados para las razones de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que difícilmente voy a obtener pues, valores exactos con los puntos que nosotros trabajemos. ¿Y qué es lo que voy a calcular? Bueno, voy a calcular la derivada de un punto en específico, obviamente pues utilizando una serie de fórmulas. De forma concreta nosotros vamos a estudiar en esta sesión dos formas de hacer ese cálculo o de derivar valores numéricos. Primero vamos a ver un proceso que se conoce como diferencias progresivas y luego vamos a analizar otro método que se llama diferencias regresivas. Es necesario aclararles que para hacer diferenciación numérica hay muchos métodos. Que estos dos métodos no son únicos, sino que hay más. Por ejemplo, hay otro método que se llama diferencias centradas. Hay otros métodos por aproximaciones de Lagrange. Hay otros métodos que nos permiten hacer aproximaciones a través de series de Taylor o de Maclaurin, que son un poquito más complejos. Yo he procurado, por la premisa de los inconvenientes que tenemos a través de poder describir esos métodos con mayor detalle a través de un material audiovisual, yo he preferido seleccionar los que bajo mi perspectiva son los más simples, los más sencillos. Pero tomen en cuenta que si son los más simples, indicará que pues obviamente su margen de error a la hora de hacer el cálculo puede ser pues un poquito más grande, es decir, los resultados de las derivadas que yo calcule con estas fórmulas pueden diferir en un orden un poquito más grande que pues los que pueda obtener a través del cálculo de la función específica. Bien, yo los invito pues a que los que quieran adentrarse un poquito más en este tema, que quieras o no son temas abiertos incluso para el área de programación, porque todavía hay algoritmos inconclusos para poder calcular obviamente diferenciación en términos ya un poquito de orden un poquito superior, por ejemplo para diferencias no finitas sino que para diferencias infinitas. Pero si se quieren introducir en este tema pues perfectamente lo pueden hacer, y actualmente pues en las áreas de programación y desarrollo de algoritmos son una de las áreas de interés. Toda esta temática se incluye dentro de un análisis formal o una materia formal que se conoce como análisis numérico. Todo el análisis numérico, bueno, pues esto forma parte del análisis numérico, pero tomen en cuenta que es toda una área de estudio y es prácticamente pues en concreto prácticamente una materia más, ¿no? Pero en concreto nos vamos a reducir el estudio a estas dos formas, y de forma directa vamos a ver cuáles son sus fórmulas y sus respectivas aplicaciones. Bien, veamos las diferencias progresivas. Podemos calcular
diferencias progresivas tomando en cuenta la cantidad de puntos que nosotros queramos. La cantidad mínima de puntos que nosotros podemos utilizar son 2. Y para 2 puntos la forma de calcular la derivada es idéntica a la forma en que nosotros calculábamos la tasa de variación media, donde este h en realidad es la amplitud del intervalo, ¿no? Así que esta fórmula ya la hemos trabajado mucho y es la forma, digamos, más simple, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos tomar en cuenta no 2 puntos, sino más puntos? De entrada, pues es evidente que entre más puntos yo utilice para calcular la derivada o más valores yo utilice, pues obviamente el error va a ser un poco más reducido. En este caso, pues el error es de orden lineal, en este caso el error es de orden cuadrático. Pero entre más grande es el orden del error, significa que se minimiza. Esto implica pues que preferiblemente vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? La fórmula de los 3 puntos para poder calcular la derivada de la función numérica en un punto dado. Estas fórmulas se han deducido de el análisis de derivadas de un polinomio de Lagrange. Yo les voy a dejar material complementario por si quieren informarse más de dónde salen estas fórmulas, que inicialmente pues generalmente yo las desarrollo en la pizarra en clase para saber de dónde salen estas fórmulas, pero igual repito, por la premisa de la situación pues prefiero mostrar las fórmulas y ver cómo se aplican. Pero igual les voy a dejar material complementario para que puedan revisar de dónde salen estas fórmulas. Bien, observen que en este caso pues tengo esas dos fórmulas y vamos a ver cómo aplicarlas ya en un ejemplo puntual. Como el primer ejemplo tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a trabajar con mediciones para las variaciones de temperatura en determinada ciudad. Y se van a hacer esas mediciones en las primeras 6 horas del día, dando como resultado la siguiente tabla. Es decir, al hacer esas mediciones de temperatura obtenemos la siguiente tabla. En la primera hora resulta que la temperatura era de 22 grados. En la segunda hora la temperatura era de 24. En la tercera hora de 18. En la cuarta hora de 15. En la quinta hora de 23 y en la sexta hora de 26. Tomen en cuenta pues que el t representa el tiempo en horas y si observan se están haciendo las mediciones de en hora, es decir, el salto que yo estoy haciendo en cada uno de los valores de t es de 1 en 1. Perfectamente las mediciones se pueden hacer en lugar de 1 en 1, de 2 en 2, se pueden hacer de 3 en 3 o así sucesivamente. El salto que yo utilice para la variable independiente, es decir, de cuánto en cuánto yo haga las mediciones, este paso generalmente se le da o se le conoce como la variable h, ¿no? Es decir, si yo fuera midiendo las horas de 2 en 2, h valiera 2. En este caso, como yo voy midiendo las variables de 1 en 1, la variable del tiempo de 1 en 1, pues resulta que h vale 1. Y los valores que me da acá para la temperatura le he denominado CT porque justamente esos valores están en grados centígrados. Resulta que el problema, bajo esta tablita de valores, me pide calcular la razón de cambio. Obviamente eso significa que debo calcular la derivada de la temperatura en T3, es decir, en la tercera hora. Entonces, ¿qué tanto cambió la temperatura en la tercera hora? ¿Será que aumentó? ¿Será que disminuyó? ¿O cuál es su tendencia, ¿no? ¿Cuál es su razón de cambio en ese punto? Bueno, vamos a analizarlo, a ver qué ocurre a través del análisis numérico. Bueno, la tablita que mostraba en el enunciado del problema, se puede resumir como esta tablita que tengo acá, que la he transpuesto, es decir, la he escrito de forma horizontal, simplemente para ahorrar un poquito de espacio en la escritura. Veamos. Se desea trabajar con T3, es decir, yo necesito trabajar con esos valores de acá. Ya expliqué que en este caso nuestro paso de salto va a ser de h igual a 1 porque voy tomando el tiempo de 1 en 1. Perfectamente este tiempo pudiese ir de 2 en 2 o incluso con valores decimales, por ejemplo de 0.5 en 0.5. Bien, vamos a utilizar la fórmula de
diferencias progresivas para x igual a 3, es decir, para x sub 0 igual a 3. Yo sé por la formulita que hemos planteado anteriormente que al aplicar las diferencias progresivas voy a tener que toda esta expresión, ¿no? La derivada en ese punto, en este caso la derivada en 3, va a ser igual a menos 3 por la función evaluada en ese punto, más 4 por la función evaluada en el punto más h, menos la función evaluada en ese punto más 2h. Todo eso dividido entre 2h. Pues resulta que yo puedo sustituir de forma directa los valores de mi función. En este caso, la función con la que yo estoy trabajando no es f, sino que es c. Y puedo sustituir de forma directa, ¿no? Así que si yo quiero calcular la derivada de esta función c en 3, ¿qué debo de hacer? Bueno, simplemente aplicar esa fórmula. Menos 3 por la función c evaluada en 3, más 4 por la función c evaluada en 3 más 1. Recuerden que he escrito 1 porque h vale 1, menos esa función c evaluada en 3 más 2h, pero h vale 1 y el valor que yo estoy utilizando es 3, así que sería 3 más 2 por 1. Al simplificar voy a obtener que voy a evaluar menos 3 por la función evaluada en 3, más 4 por la función evaluada en 4, 3 más 1 es 4, 3 más 2 es 5, así que menos c evaluada en 5. C evaluada en 3, C evaluada en 4 y C evaluada en 5 ya los conozco porque son valores de la tabla y los podemos observar aquí directamente. C evaluada en 4 es 15, C evaluada en 5 es 5 y C evaluada en 3 es 18. Así que, ¿qué hacemos? Simplemente una sustitución directa, una evaluación directa y escribimos menos 3 por C evaluada en 3, que es 18, más 4 por C evaluada en 4, que es 15, menos C por C evaluada en 5, que es 23. Todo eso dividido entre 2. Bueno, al resolver el denominador, ustedes pueden seguirme haciendo el cálculo, resolviendo estas operaciones numéricas simples. Me doy cuenta que el resultado es menos 17. Lo dividido entre 2, en resumidas cuentas, el resultado es menos 8.5. ¿Qué significa eso? Que la razón de cambio, cuando t vale 3, es decir, a las 3 de la mañana, en este caso haciendo la analogía, ¿no?, de las horas del día, es de menos 8.5. ¿Qué significa? Que a las 3 de la mañana la temperatura va a tender a decrecer o va a ir hacia abajo, ¿no? Y tiene sentido porque es el valor que continúa, es 15, así que a las 3 de la mañana generalmente la temperatura va a empezar a descender. Esa es la conclusión analítica que nosotros podemos obtener de este cálculo numérico. Ahora, acá tenemos un pequeño problemita y es que estas diferencias progresivas me están dando valores, el valor puntual que yo necesito en base a los valores futuros. Es decir, si yo necesito calcular el 1 para calcular el valor de cambio en 1, yo necesito conocer el valor de 2 y el valor de 3, que en esta tablita los conozco, no voy a tener problema. Lo mismo para 2, yo necesito calcular el valor en 3 y el valor en 4, no tengo problema. Para 3 ya lo calculamos, para calcular 4 también. Yo puedo utilizar el valor 5 y el valor 6. Mi problema se va a plantear cuando necesite calcular la tasa de variación en 5. ¿Qué va a ocurrir ahí? Observen que voy a conocer el valor de 6, pero el valor de 7 no lo conozco. Así que para el valor de 5 o para t igual 5 yo no puedo utilizar esta fórmula, al menos no la de 3 puntos. Y más aún para el valor de t igual 6, yo no puedo calcular su derivada porque no conozco los dos valores siguientes para aplicar la fórmula de los 3 puntos. Así que, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, en estos casos utilizamos el siguiente método, que se llama diferencias regresivas. Es decir, en vez de ir haciendo el cálculo con h un salto hacia adelante, voy a ir con h haciendo saltos hacia atrás. Es decir, en vez de utilizar los valores posteriores, voy a utilizar los valores anteriores al punto que estoy analizando. Y de ahí nace esta pequeña fórmula, que obviamente también tiene sus dos formas, ¿no? Para 2 puntos, que es esta manera más sencilla, solo que es muy inexacta, y para
3 puntos es esta fórmula que ya goza de un error un poquito más pequeño. Así que vamos a utilizar esta fórmula. ¿Y qué pasa si nos planteamos el mismo ejemplo, el mismo problema? El mismo problema de las temperaturas y los grados centígrados en grados centígrados y esas temperaturas pues en un tiempo o en una hora específica. Solamente que hoy la vamos a evaluar o calcular la razón de cambio en t igual 6. La solución para este problema la podemos ver ahí en la pantalla. Para el análisis pues que vamos a seguir es análogo al análisis que hacíamos en el ejemplo anterior, con la diferencia que esta vez vamos a utilizar la fórmula de 3 puntos para diferencias regresivas. Y obviamente pues vamos a evaluar el cambio en t igual 6, es decir en el punto 6,26. De aquí pues que si nosotros utilizamos la fórmula de diferencias regresivas, podemos, en este caso pues vale la pena aclarar que es para 3 puntos, pues resulta que vamos a utilizar esta pequeña fórmula. F o la función evaluada en x menos 2h, es decir, dos saltos anteriores o dos posiciones anteriores, menos 4 por f evaluada en x menos h, es decir, una posición anterior, más 3 por la función evaluada en el punto requerido. Así que ya sustituyendo los valores, nuestra función no es f, sino que es una función que le hemos llamado c. Resulta pues que esa función la vamos a evaluar en 6. ¿Qué va a ocurrir o cuál va a ser la derivada en 6 de esa función? Bueno, simplemente vamos a evaluar 6 menos 2 posiciones, la función en 6 menos 2 posiciones, menos 4 veces la función evaluada en 6 menos una posición, más 3 veces la función evaluada en 6. Al hacer los cálculos internos me va a quedar la función evaluada en 4, menos 4 veces la función evaluada en 5, menos 3 veces la función evaluada en 6. Si observamos la tablita, la función evaluada en 4, es decir, c de 4 es igual a 15. C evaluada en 5 es igual a 23 y C evaluada en 6 es igual a 26. Así que nos queda esta operación aritmética sencilla, siempre dividida entre 2. Al multiplicar el numerador, resulta que en el numerador me va a quedar como resultado 1. Y 1 entre 2, el resultado es 0.5. ¿Qué significa? Que el cambio que va a sufrir la temperatura en el punto 6 o en la hora 6 va a ser igual de 0.5. Observen que en este caso ya el incremento es positivo. ¿Qué implica eso en términos matemáticos? Que a partir de la hora 6 prácticamente pues la temperatura se encuentra en estado creciente y su razón de cambio pues va a ser 0.5 unidades. De acá que nosotros podemos implementar pues tanto la fórmula para diferencias progresivas o para diferencias regresivas, y esto me va a dar un valor aproximado de las derivadas en estos puntos establecidos. Observen que este cálculo de derivadas pues se hace solamente con valores numéricos, y en sí ¿cuál es el proceso? Pues simplemente teniendo las fórmulas, sustituir los valores de la función en esa respectiva fórmula y hacer el proceso aritmético. Considero personalmente pues que es un proceso bastante sencillo. Bueno, comparado con los otros cálculos un poquito más complejos que hemos hecho anteriormente, este proceso pues es un poquito más accesible. Bien, por último, para las actividades de la semana les planteo en la plataforma virtual un pequeño test que pues va a incluir un par de ejercicios para que hagan cálculos tanto con diferencias progresivas como regresivas y calculen derivadas de puntos específicos. Así que tómenlo en cuenta porque la actividad para la semana va a ser justamente ese test. Por cualquier consulta siempre voy a estar disponible en la plataforma y espero por solventar sus dudas de la forma más inmediata posible. Igual de antemano pues agradecerles la atención y espero pues que este tipo de espacios nos sigan brindando la oportunidad para la mejora continua en nuestro proceso de formación.
Que tengan un buen día y cuídense mucho.